Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Canal 14 en una coproducción con Capital 21? Qué gusto saludarles en esta nueva emisión de Hashtag Polémica en Redes. Mi nombre es Omar Cepeda Castro. Cuando se habla de una democracia consolidada es porque un Estado cuenta con instituciones políticas y económicas fuertes, robustas y que gozan de la confianza de la ciudadanía. México vive una de las transiciones más profundas del último siglo. Muchos apuntan a que se trata de un cambio de régimen político al reformar leyes, reorientar la administración pública e encauzar nuevas directrices en materia económica y vivir una forma de gobierno distinto. Paralelamente en México, donde aún ostenta una democracia en ciernes, no debe de dar pasos atrás y confundir a la ciudadanía en cuanto a los procesos electorales y su naturaleza democrática. Hoy hablaremos de la llamada Ley Bonilla, aprobada de forma polémica por el Congreso de Baja California, de mayoría panista, para extender el mandato de 2 a 5 años del gobernador electo Jaime Bonilla Valdés, quien compitió por Morena. Acompáñenos durante la próxima hora. En verdad, un tema interesantísimo y que ha causado, por supuesto, muchísima polémica, no solo en las redes sociales, sino también en la opinión pública. Esta noche, se encuentra con nosotros el doctor Julio Jiménez Martínez. Él es director general de Asuntos Jurídicos de la Asociación Nacional de Locutores de México. Un placer, gracias por acompañarnos. Omar, gracias por la invitación, con mucho gusto. También se encuentra con nosotros el maestro Marco Antonio Baños. Él es consejero del Instituto Nacional Electoral. Consejero, un placer tenerlo por aquí. Gracias, Omar, buenas noches. Gracias. De este lado de la mesa se encuentra Jorge Meléndez Preciado. Él es periodista, también profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios. Bienvenido. Gracias a ustedes y a todos. También se encuentra con nosotros el maestro Alejandro Aurrecoechea. Él es director de análisis y riesgo político de Integralia Consultores. Bienvenido, un placer. Gracias, Omar. Saludos a los colegas. Y finalmente presento en esta interesantísima mesa que nos acompaña el doctor, el maestro José Perdomo. Él es académico de la Universidad La Salle. Así es. Bienvenido, gracias. Buenas tardes. Pues tendremos una plática muy interesante ante una ley polémica, una ley que en principio buscaba, dentro de la reglamentación del 2014, homogeneizar las diversas leyes electorales en el país para que no existiera pues, prácticamente cada año una ley. De esta forma era sintetizar las diversas elecciones en todo el país. Pero ¿qué pasa? De repente, el 23 de julio del mes pasado, sucede un acontecimiento que ahí quiero abrir el debate. El Congreso de Baja California, como ya lo adelanté, decide ampliar de 2 a 5 años el mandato por el cual se había elegido de forma ya democrática el gobernador electo Jaime Bonilla. De entrada me gustaría preguntarles cómo consideran esta acción de parte del Congreso de Baja California. Me gustaría empezar con usted, si me lo permite. Gracias, sí. Para que pueda poner sobre la mesa su punto de vista y cómo considera este trabajo del Congreso. Primero, una violación a las leyes, porque ya se había aprobado que fuera de 2 años. Sí. Segundo, un error gravísimo electoral que no puede pasarse. Yo estoy de acuerdo con el compañero Porfirio Muñoz Ledo, que si no en Baja California se arregla esto, que parece que no se arreglará, habrá que arreglarlo de diferentes maneras en los parlamentos nacionales. Tercero o cuarto, que eso demuestra que los partidos políticos, todos sin excepción, están derrumbándose cada vez más. Tú lo dijiste bien, ahí tenía mayoría el PAN. El PAN ha estado dudoso de si los expulsa, si no los expulsa, si los acepta. El propio Marco Cortés dice que el gobernador saliente no debe de hacer nada, etc. El PRD, bueno, pues ya es difícil hablar del PRD. ¿Qué hace? Tenemos una fracción que encabeza el señor Miguel Ángel Mancera, que debería desaparecer, porque no tiene el número de los que deberían estar ahí, 5, él tiene 4, y él no es del PRD, además. Entonces vemos que es un partido que es una simulación, y Morena en este momento ha mostrado todos
sus problemas internos, todas sus discrepancias, incluso con López Obrador, no solamente Porfirio, Tatiana, Cloutier ha dicho que está en contra. Hoy escuché a Irma Erendi, a Sandoval, y dice, yo no estoy a favor de eso, estoy totalmente en contra. Y hay muchos más de Morena, yo no soy de Morena, yo vengo del Partido Comunista, ya no entré ni al PSUM ni siquiera a Morena, pero me parece que es un partido que si no cuida esto, si no cuida la ley Garrote en Tabasco, si no cuida la elección del 20 de noviembre, puede ir descascarándose, diluyéndose y quedándose solo Andrés Manuel López Obrador, que es el gran líder y el que decide las cosas. Y me parece muy grave que Andrés le esté dando vueltas a este asunto, igual que en Tabasco. Yo creo que hay que tomar el toro por los cuernos y decir, esto no puede hacerse ni en Tabasco, ni en Baja California, porque, tú lo decías, vivimos en una democracia muy frágil. A pesar de que hay un IFE y un INE con muchos años, bueno, tenemos los casos de la elección haya sido como haya sido, y así muchos otros más. La elección del 2006. Claro, tenemos que cuidar cuando estos cambios Felipe Calderón. si no queremos que pues no haya partidos que realmente están en la debacle y que los ciudadanos puedan hacer lo que ya están empezando a hacer en muchos lados, hacer plantones en el Zócalo para decirle al señor Andrés Manuel López Obrador que resuelva una serie de cuestiones. Yo creo que es el momento que él debe tomar en realidad en serio su votación y hacer los cambios necesarios. Correcto. Porfirio Muñoz Ledo dijo esta reforma, la ley Bonilla, es una gravísima ruptura con la Federación y el pacto constitucional. Consejero, me gustaría que nos diera su opinión al respecto. ¿Qué opina de esto? ¿La democracia se vio afectada al respecto? Yo digo que sí, es una decisión que rompe el orden constitucional tanto de Baja California como del orden federal. Es una decisión que ha colocado al Congreso del Estado como una especie de supraelector que se coloca por encima de los votantes, que decide ampliar el plazo que no fue otorgado por el voto popular, con una agravante que me parece significativa, porque el proceso electoral en rigor ya había terminado. Ya le habían entregado a Jaime Bonilla la constancia de mayoría y de validez que declaraba válida la elección, y en el dictamen correspondiente se establece el periodo de 2 años. Ese periodo fue establecido desde el año de 2014, justo por lo que tú decías, que hay una tendencia para que las elecciones se uniformen en el ámbito local y federal, que sean el mismo día, y por consecuencia la Constitución local de Baja California, como ocurrió con Puebla, con Veracruz, se ajustó para que fuera un periodo de 2 años, y eso quedó vigente desde el año de 2014, así que Bonilla sabía perfectamente que se trataba de un periodo de 2 años. Ahora, no le ha gustado, ha impulsado un acuerdo extraño con sesiones a puerta cerrada del Congreso, primero para modificar el 8º transitorio de la Constitución local, y luego posteriormente, incluso cambiando de sede, se fueron a Playas de Rosarito para igual en una sesión cerrada tener una sesión en la cual ellos ratificaron la modificación a la Constitución local. Sí es contraria a cualquier orden constitucional y a precedentes establecidos por la Corte, así que lastima severamente, en mi opinión, el proceso democrático que seguimos en México, sobre todo porque, para decirlo en español, le han regalado 3 años de ejercicio del cargo, o al menos eso pretenden los legisladores del estado de Baja California, que espero sean corregidos por una decisión oportuna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a analizar más adelante eso que acaba de comentar. Al menos eso pretende. Vamos a ver si ya está consolidada al 100% esta triquiñuela, esta trampa por parte del gobierno de Baja California, o todavía se puede revertir. Me gustaría escuchar su punto de vista, maestro Alejandro Aurrecoechea, al respecto. Raro este proceso, que como decía el consejero, se movió en lo oscurito al parecer. Pues sí, coincido con el consejero, esta es una opinión preocupante. En términos jurídicos, sin duda, hay varios elementos que se pueden y seguramente se impugnarán en su momento. El ciudadano votó por cierto tiempo, hay consideraciones de retroactividad de la ley, pero me gustaría poner sobre la mesa también el momento
en el que sucede y las implicaciones nacionales. Estamos en un momento en donde un nuevo presidente tiene pocos contrapesos, tiene gran dominio del Congreso Federal, de los congresos locales, y que está proponiendo medidas controvertidas como liberalizar la consulta popular o la revocación de mandato. Pues este es solo un elemento, un paso más que se presta a suspicacia de que busca tal vez extender su periodo de mandato, o mete un ruido en la discusión pública que puede ser dañino, pues pensando que pudiera replicarse este intento de extender los periodos gubernamentales por los que fue electo un gobernante al nivel federal, ¿no? No creo que podemos obviar esa discusión. Y bueno, pues también pues la forma que tú mencionaste, ¿no? Vemos que bancadas de otros partidos de repente cambian con respecto a su directiva nacional. Lo vimos en Puebla, lo vimos con la elección del gobernador interino. Entonces, pues suspicacia también que se puede estar incidiendo en ciertos procesos democráticos que no sería muy sano, ¿no? Correcto. Gracias. Doctor Julio Jiménez, ¿qué opina al respecto? Sin lugar a dudas, este acuerdo en lo obscurito con los legisladores de varias fracciones parlamentarias, aclaro, Sí. Casualmente aquí Morena no era mayoría. No era. Aquí hubo la participación de priistas, de panistas, que traicionaron la confianza democrática de sus electores, que se prestaron para un acto de naturaleza legislativa, pero con fines puramente políticos y con consecuencias naturalmente ilegales, con efectos que violentan nuestra Constitución, con consecuencias que violentan el Pacto Federal, con consecuencias que incluso pueden llevar a suspicacias o a desconfianza en relación a la posibilidad de que esto sea un precedente para que en un futuro no muy lejano cualquier otra persona, cualquier otro gobernante pueda aspirar no a la reelección, sino a la ampliación de mandato. Correcto. Bajo condiciones a lo mejor pues de una reforma constitucional que puede ser tal vez acordada bajo condiciones de mayoría. Hoy no olvidemos que ya entra la nueva legislatura en Baja California, ya la 23 por cierto. Ellos serán los responsables de publicar esta ley que acertadamente el gobernador manifestó estar en contra, negarse a la publicación, a la promulgación de esta. Pero no olvidemos, y bueno, el consejero Baños no me va a dejar mentir, el Congreso tiene facultades para que en rebeldía del gobernador en funciones puedan ellos promulgar y publicar esta ley 15 días después de su publicación. Correcto. Y con ello estamos en condiciones de que esta ley pueda ser impugnada no a través del mecanismo de controversia constitucional, sino de la acción de inconstitucionalidad que contempla el artículo 105 de nuestra Constitución. Correcto. Vamos a cerrar la primera serie de comentarios de nuestros invitados. Por favor, maestro José Perdomo. Independientemente, o más bien, abundando todo lo que están comentando, a mí me preocupa lo que se refiere a la falta a la sociedad. La sociedad emitió un voto y ese voto lo emitió en función, entre otras cosas, de la temporalidad. Y esa temporalidad era 2 años. ¿Quieren hacer la modificación independientemente de todo? Pregúntenle a la sociedad. ¿Sabes qué? Voy con la sociedad y te voy a preguntar, oye, sociedad, ¿qué te parece si en lugar de los 2 años lo pasamos a 5? Aunque ya le preguntaron. Pero fue una pregunta muy... Es decir, ya le preguntaron al votar por 2 años. Bueno, en ese aspecto, por supuesto, cuando le preguntan, él dijo, es por 2 años. Es estar, según yo, es estar manejando una vez más a la sociedad. Es estar haciendo de la sociedad lo que ellos quieren. Cosa que no nada más es grave, sino que además de todo es preocupante hacia dónde vamos a ir. Me parece que sería un poco inocente, por lo menos de mi parte, pensar que esto se va a quedar así, en el sentido de que con eso va a ser suficiente. Yo no creo que sea así. Yo creo que están estirando la liga a ver hasta qué momento la sociedad se le ocurre responder. Hasta qué momento la sociedad va a decir, espérame, tenemos 100 años con una trayectoria que ha costado muchísimas vidas, que ha costado muchísimo esfuerzo, que ha costado muchísimas cosas, y de repente nos estás cambiando. Oye, me estás tratando mal, me estás ofendiendo mi inteligencia. Entonces, por un lado la sociedad, y por otro lado, y termino en este primer bloque, me preocupa que todo lo estamos llevando a la judicialización de la política.
Entonces, estamos haciendo política o se está haciendo política para ver hasta dónde llegamos en materia judicial. Que sea en dado caso la judicatura, en este caso nuestra máxima, la que decida. Bueno, le estamos dando un montón de trabajo. ¿Y por qué le vamos a dar trabajo? ¿Qué no podríamos ser un poquito más conscientes para que realmente la Corte se dedique a cosas mucho más importantes? No es que esta no lo sea, pero que no debería de existir este tipo de cosas. Pero, insisto, yo considero que lo están dejando hacer hasta ver hasta dónde aguanta la sociedad. Claro. Permítame hacer un contexto rápido, porque aquí se ha hablado precisamente de estas dos legislaturas que están teniendo que ver en juego. Se eligió a Jaime Bonilla Valdés, quien asume su cargo el próximo 1 de noviembre. Es decir, sigue actualmente vigente el actual gobernador Francisco Vega de la Madrid. Hoy, más bien el pasado 1 de agosto, entró en vigencia la 23ª legislatura, que actualmente está conformado de la siguiente forma: 13 diputados de Morena, 2 diputados del PT, 1 diputado de Transformemos, 1 diputado del Partido Verde, más 8 diputaciones plurinominales, de las cuales hay 1 diputado por el Partido Baja California, 1 diputado por el PT, 1 diputado por el PRI, también 1 diputado por Movimiento Ciudadano, 2 diputados del PRD y 2 diputados del PAN. Esto es la actual legislatura, que también va a tener un poco de determinación al respecto, porque tiene que, de entrada, poner un posicionamiento respecto si se va a deslindar o no a una legislatura que concluyó y que estuvo conformado de forma muy distinta. ¿Por qué? Porque hubieron 12 diputados del PAN, 5 diputados del PRI, 3 diputados de Morena, 1 diputado independiente, 1 del PT, 1 de Partido Baja California, 1 diputado de Transformemos y 1 diputado del PRD. Como podrán darse cuenta ahí también en las gráficas que estamos presentando, hubo un cambio sustancial y que obviamente el actual gobernador electo también forma parte de Morena. Esto habla de cómo se constituyó esta decisión por parte del Congreso, que fue de alguna forma u otra un tanto desaseada y que aquí coincide en la mesa, obviamente, en criticarla y estar en desacuerdo. Vamos a seguir hablando sobre este tema después de una breve pausa. Gracias por acompañarnos también en Facebook Live a través del canal 14. Un saludo a quienes nos ven completamente en vivo también por esta plataforma. Regresamos.